qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de charlar con nuestros invitados, la gente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, quiero contarles un breve relato, cuento, anécdota, como usted quiera. No voy a emitir opinión sobre el contenido de esto, sino simplemente para que usted piense, lo piense. Hace muchos años, allá por el 1700 y algo, había un señor que se llamaba nada menos que Pedro el Grande. Pedro I el Grande. Obviamente un monarca poderosísimo, uno de los más poderosos de Europa. Él aspiraba a quedarse con los terrenos de un humilde molinero. Entonces mandó a uno de sus últimos vasallos a que le dijera que le quería comprar los terrenos. De allá volvió el vasallo y le dijo que no, que este señor no le vendía los terrenos. Entonces dijo, ¿cómo? Mandó a otro de mayor categoría y así fue hasta que él mismo se presentó, ¿no es cierto?, con todo su séquito a obligarle al molinero a venderle los terrenos. Y el molinero veíase a un hombre más poderoso de Europa con sus caballos, sus carrozas, sus cortesanos y le dijo, no señor, porque son la dote para mis hijas. Y el rey le dijo, de cualquier manera, de una forma u otra, me voy a quedar con tus terrenos. Entonces el humilde molinero le dijo, eso sería majestad si no hubiera jueces en Prusia. Si no hubiera jueces en Prusia, porque ese humilde molinero sabía que por la potestad del rey estaban los jueces, y los jueces que cumplían el papel de dar justicia. No, ahí le dejo el cuentito, ¿no es cierto? Usted saque sus conclusiones. Gracias. Y ahora sí pasamos con nuestros invitados y le damos la bienvenida a Carlos Zapata y al doctor Luis Grancelli del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. ¿Cómo le va? Sé que están las tratativas allí respecto del aumento, obviamente, de salario para los municipales. Y queríamos saber cómo marchan las cosas. Hola Miguel, buenas noches. Bueno, ahí hemos tenido un proceso de diálogo con el Departamento Ejecutivo. Habíamos quedado allá por septiembre en el último acuerdo que, bueno, la Asamblea decidió aceptar en disconformidad y no obstante eso, como dato interesante, bueno, se elevaba el mínimo garantizado a 50.000 pesos. Pero bueno, también eso nos trajo otros inconvenientes que tienen que ver con el achatamiento de las categorías, porque hoy prácticamente con el nivel de ingreso que tenemos, de la categoría 1 a la 6 están todos cobrando ese valor. Y bueno, y también tiene que ver con las diferencias que se plantean en la escala salarial precisamente por el orden jerárquico y las distintas responsabilidades que cada trabajador tiene. Bueno, no obstante eso, se cumplió con eso, se prolongó demasiado la discusión, recién anoche pudimos tratarlo en asamblea, el Departamento Ejecutivo ofreció un 5% más de recomposición para el mes de noviembre y otro 3% para el mes de enero. No especificaba si se ajustaban los mínimos garantizados al mismo nivel. Y bueno, también hablaba de porcentajes superiores al 70% en lo que va del año, que si uno analiza la escala salarial es real, pero parte de eso, se llega a parte de eso porque se incorporaron 6.000 pesos
que estaban, como llamamos nosotros en negro comúnmente, se incorporaron al básico y eso pasó a engrosar el acuerdo que llevamos en lo que va del año, que es el 25% al básico más esos 6.000 pesos que se incorporaron. En definitiva, digo, está ese porcentaje, pero parte de eso ya lo tenían en el bolsillo de los trabajadores, fue incorporarle los descuentos correspondientes de ley y bueno, y lo que tiene que ver con la antigüedad y el presentismo y todos esos beneficios que los trabajadores tienen. Y bueno, y el 3%, volviendo un poco a la propuesta, el 5% anoche se aceptó, y se rechazó el 3% de enero por considerarlo absolutamente insuficiente, porque con un 3% ni siquiera alcanzan a cubrir los descuentos de ley. Y hoy un 3% con un mínimo garantizado de 50 son 1.500 pesos, y con, digamos, para un trabajador jerarquizado es un poco más de la mitad, es un poco más del doble de eso. Entonces, ante esta situación realmente complicada de la economía de nuestro país, que siempre ha sido inmersa en estos procesos inflacionarios sin fin, bueno, estamos perdiendo de nuevo. Ya venimos de un año 2020 donde nada más obtuvimos 4.000 pesos en negro por la crisis y todo lo que pasó de la pandemia. Y bueno, y en lo que va del año se ha recompuesto, pero todavía seguimos perdiendo de cara a la inflación y de cara al proceso inflacionario de estos últimos 2 años. Seguro, que siempre van detrás ustedes de los índices inflacionarios. Y por lo tanto, lo que van a cobrar ahora ya queda atrasado respecto de que, bueno, si vos vas al súper te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que si vos comprabas por un precio una latita de picadillo, ahora cuesta casi el doble. Y por dar un ejemplo, cuando nosotros empezamos la discusión, ahora en noviembre, el kilo de carne rondaba los 500 pesos, Claro. Y hoy está 1.000. Claro. Entonces, eso te da una pauta, o por ejemplo, los impuestos, las tasas municipales que se siguen ajustando por INDEC y el sueldo de los trabajadores, ¿no? Entonces, está el viejo dicho de que, bueno, los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor, y Sí. eso es lo que estamos padeciendo hoy. Sí, rogando que esto no se espiralice, como dicen los expertos, ¿no? Porque ahí sí sería un desastre para todos, no solo para los trabajadores, sino para todo el mundo, ¿no? Para todos los argentinos. Decía, y en esta situación tan complicada, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Todavía siguen estas prohibiciones de la asamblea y todo eso? No, permíteme, Carlos. Buenas noches, Miguel, para vos y toda tu teleaudiencia. No, en realidad ya hace cerca de un año se hicieron las elecciones en el municipio de la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina, o sea que no hay hoy una previsión para poder realizar asambleas. Siempre nosotros tomamos las medidas necesarias, que todo el mundo tenga su barbijo, espacios importantes entre los miembros que concurren. Y debo destacar que la asamblea de anoche fue una asamblea muy importante, con muy buena concurrencia, y donde se planteó este tema justamente del aumento salarial, entre uno de los principales problemas, que nosotros entendemos que no es el único, porque en realidad existen algunos otros, como el hecho del protocolo del maltrato laboral, el hecho del pago ¿cómo se llama?, de la suplementación de cuando uno cubre un cargo por otro, sí. cierto, que no se están pagando. Todas esas cuestiones se pusieron en discusión anoche y se quedaron en contestarle al Ejecutivo. En realidad, en cuanto a la propuesta, se aceptó ese 5% y pedimos seguir discutiendo lo de enero, no aceptándolo y pasando una propuesta concreta al Poder Ejecutivo de lo que se pretende que se ajuste en el mes de enero del 2022,
teniendo en cuenta solamente el proceso inflacionario. Eso lo quiero dejar claro, porque cuando uno habla de números y lo habla frente al común de la gente, dice, bueno, pero haber recibido un 67% este año de aumento en relación a la inflación es muchísimo. Pero yo les quiero recordar que nosotros en el año 2020 no tuvimos aumento, como acaba de decir Carlos, que fueron 4.000 pesos en negro, que este año fueron incorporados y que se computan en ese porcentaje. Entonces, la propia nota que nos manda el Ejecutivo habla del 67% de aumento desde que comenzó la gestión, incluyéndose a los 2 años. Pero resulta que las cifras del INDEX, que es el que nos da la inflación oficial, habla de un 42% que fue el año 2020 y que el proyectado de este año es exactamente el 53%. Así que van corriendo detrás, digamos. Vamos corriendo atrás por mucho. Entonces, esa discusión se dio anoche, se dio muy profundamente y los compañeros quedaron en aceptar este 5% que se da ahora, porque lo necesita desesperadamente. Y queremos decir que nosotros, en realidad la primera propuesta nuestra es que acompañe el aumento salarial el proceso inflacionario. No pretendemos otra cosa. Entonces ¿Con ahora... las tasas municipales decís? Claro, exactamente, hacer el mismo sistema que con las tasas municipales, que ya que se actualizan por la inflación que da oficialmente el INDEX, nosotros tengamos exactamente el mismo tratamiento. Hoy justamente, digamos, de mañana presentamos al Ejecutivo nuestra contestación y propuesta que surge de la Asamblea y esperaremos noticias en un tiempo determinado antes de ver cómo seguimos. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Seguimos entonces dialogando con la gente del Sindicato de Obreros Empleados Municipales y decía, claro, las pretensiones de ustedes, que seguramente son justas, las han estudiado, no piden nada del otro mundo, se condicen con, por ejemplo, los ingresos municipales, porque sabemos que también, ¿no es cierto?, el municipio tiene sus gastos, algunos corrientes, otros que alguna inversión en alguna obra, etcétera, etcétera. Sí, en eso hay que decir un par de cosas. En principio, se han creado nuevas subsecretarías, se han nombrado mucha gente contratada, pero en el cual nosotros no tenemos opinión en contraria a cómo maneja el Ejecutivo su política municipal. Lo que nosotros sí queremos defender es el salario del trabajador municipal que hace a la dignidad de su familia. Los ingresos nosotros los seguimos día a día que recibe el municipio, fundamentalmente aquellos que provienen de la provincia y de la nación, ya que la Secretaría de Gobierno no publica lo recaudado en diamante. Es extraño porque solamente tenemos lo del año 2020, pero del 2021 no hay una publicación al respecto. Quiere decir que eso está en un punto ciego. Nosotros tenemos algunos datos, sabemos que ingresa bastante dinero por la recaudación y además porque han desarrollado una política de recaudación de impuestos importante. Sí. Pero queremos que parte de todo eso se vuelque al empleado municipal, a los sueldos del empleado municipal. Yo creo que tenemos que pensar que no puede conformarse el empleado municipal con solo tratar de comer todos los días, sí, porque tiene que tener algunas otras aspiraciones, que tienen que ser culturales, tienen que ser de vestimenta, de calzado, de la posibilidad de descansar como corresponde.
el empleado municipal, para no perder su presentismo, utiliza sus vacaciones cuando está enfermo y toma días de vacaciones. Es Entonces, claro, Sí. todo eso hace el deterioro de la función laboral del empleado municipal. Hay algo que yo quería decir y que se lo planteamos en las reuniones de paritaria, porque normalmente la reunión de paritaria era discutir y en última instancia después venía un decreto del Poder Ejecutivo y ellos otorgaban lo que absolutamente determinaban de qué era lo que había que otorgar. En esta paritaria, nosotros lo primero que hicimos fue, este mes, es plantear exactamente eso, de que la paritaria es una discusión, es una mesa de negociaciones donde cada uno expone cuáles son sus problemas y le trata de buscar solución en conjunto, dándole siempre prioridad, como le hemos dado desde nuestro gremio, al diálogo. Entonces, eso de alguna forma ha empezado a mejorar. Lo quiero recalcar porque también ahora, en la contestación nuestra, queremos seguir dialogando el tema de por qué es insuficiente la propuesta de que nos hace el Ejecutivo en el mes de enero. Ustedes seguramente habrán palpitado alguna impaciencia por parte de los empleados municipales, sobre todo aquellos que están en la base de la pirámide, ¿no es cierto?, y que necesitan perentoriamente mejorar un poco su situación. Sí, laboral. anoche se notó la asamblea, el enojo, la falta como la amargura que hay entre la propia gente por no poder llegar a fin de mes. Lo que está pasando en el país no ayuda. Indudablemente que nosotros tenemos bastante finos los números de lo que recibe el municipio, y yo creo que, como se dice alguna vez, la canilla debería gotear más hacia abajo y no para otras cosas, ¿cierto? Y bueno, según la filosofía, digamos que siempre se cuenta, ¿no es cierto?, se destaca de este gobierno y de todo el gobierno peronista, ¿no es cierto?, es esa, que siempre la canilla tiene que gotear más para los de abajo que para los otros. Sí, el propio presidente de la Nación ha dicho de que la inflación tiene que ser superada por el aumento de los salarios. Sin embargo, acá eso no se ve, ¿cierto? Hay una Sí. cuestión que tiene que ver, anoche reflejando un poco el ánimo de la asamblea, es la incertidumbre que tiene la gente, cómo golpea esto de llegar a tu casa y no tener o no llegar a fin de mes. Otro de los planteos que nos hicieron es el trato que tienen, o el maltrato que tienen algunos funcionarios con respecto a la forma de proceder y dirigirse a los trabajadores, muchas veces dentro del espacio laboral y otras veces hasta en la calle. Anoche nos comentaban situaciones, si bien ahora tenemos un protocolo, pero bueno, un protocolo que establece un procedimiento para todo este tipo de casos de violencia, pero también es una de las cuestiones que preocupa esto de la imposición, de que, bueno, es lo que yo creo que te tengo que dar y sacar el decreto. Bueno, ahora tenemos un camino de diálogo que, como dice Luis, queremos seguir transitando. Pero bueno, todas estas cuestiones autoritarias que no hacen a que haya hoy un buen ambiente laboral. Sí. Y es las cuestiones que anoche nos planteaban los trabajadores. No se está trabajando bien, porque bueno, el trabajador tiene muchísimos problemas que principalmente parten desde la imposibilidad de poder llegar a cubrir las necesidades básicas. Estamos hablando de 50.000 pesos de mínimo garantizado hoy, que es importante, pero estamos casi a 25.000 pesos de la canasta básica. Y por otro lado, bueno, lo que hablábamos de los reemplazos, la falta de reconocimiento a aquellas personas que cubren un cargo de mayor jerarquía,
Sí. Si es un director o un jefe de área o de... Jefe de departamento, claro, por ejemplo, reemplazando a un se director. va de licencia o se va de vacaciones. Obviamente es reemplazado por el que le sigue. Exacto. Y esa diferencia por esos días no se le paga. Hoy no se está pagando porque hay un decreto del 93 que faculta al departamento ejecutivo a designar reemplazante o no. Y ese decreto hoy se ¿De está... qué año? 93. Y ese decreto hoy se está utilizando. Nosotros hemos hecho una presentación en contra de ese decreto porque creemos que si bien reglamenta un artículo del estatuto, cercena un derecho, o sea, no se está reglamentando para tratar de encontrar un equilibrio, no, directamente pasa a ser absolutamente discrecional del departamento ejecutivo. Y yo digo, y en una situación como la que han tenido que vivir los trabajadores municipales, que fueron declarados esenciales desde el principio de esta pandemia, hace falta que llegue ese reconocimiento, el reconocimiento económico, el reconocimiento al prestar servicio, más allá de que generalmente no tenían las condiciones dadas para hacerlo, y hasta hoy muchas veces no están las condiciones dadas para hacerlo, y la gente realmente siente de que hoy por hoy no es tenida en cuenta, no son tenidos en cuenta sus problemas, y mucho menos se está tratando de apuntar a resolverlo. Bueno, estas son las cuestiones que anoche nos expresaban los compañeros, como te decía Luis, una buena concurrencia donde uno tiene, y ya a partir de ahí puede analizar a partir de la concurrencia cuál es el sentimiento general. Sí. Y el COVID, digamos, le pegó duro al gremio municipal, a todos los trabajadores en general, pero acá hemos perdido amigos, ¿no es cierto?, Sí. Conocidos, Y como- de muchos años. Y como dijo un compañero anoche, estamos tan mal que dos compañeros que tendrían que haber estado jubilados se fueron sin haber podido gozar de ese beneficio. Uno fue recientemente, hace poco, el compañero Campo, y bueno, Sí. y anteriormente Mimi, que bueno, se contagió de COVID y hace un año que había presentado sus trámites para jubilarse. Sí. Bueno, y eso también reciente. Totalmente. Claro, porque pasa por ahí a veces, más allá de los números, es la confianza y es cierto respeto por el otro, que por ahí falta. Valores en esta humanos. relación, ¿no? Valores humanos, realmente. Exactamente. Recién nombrabas la caja de jubilaciones, pero después me contás después del intervalo. Bien. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Sí, soy Papá Noel. Me cansé del taller en el Polo Norte. Mucho acerrín, ¿viste? Así que vine y copé Musimundo, que ya tiene todos los regalos que voy a entregar. El icono del carrito en la web vuela. Ahora es un trineo. Fíjate, ya entrá. También le copé las redes sociales. Escribime, te respondo al toque. La cartita mándamela por mail. Así hago el pedido y te lo envío a la sucursal que te queda más cerca. Y como se portaron muy bien este año, hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en Musimundo. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo. Parte de tu mundo. Multipago, la red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800 888 0506. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AET, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. ¿Sabía que la pandemia del COVID-19 obliga a su odontólogo a tomar medidas extraordinarias para evitar la transmisión del virus?
Estas medidas extraordinarias requieren de tiempo extra para la preparación del consultorio, además de la utilización de elementos de protección personal que se añaden a los ya utilizados en la atención odontológica habitual. Estas medidas de higiene excepcionales incrementan el costo de cada prestación odontológica, costo que deberá ser cubierto por la obra social, empresa de medicina prepaga o, en su defecto, por el propio paciente. Contar con los elementos de protección personal antes de cada prestación hace indispensable cubrir su costo en el momento de la atención. La bioseguridad es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Muy bien, último bloque y les preguntaba sobre la situación de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. De larga historia y triste a veces. Sí, a veces está bien, a veces está mal, por ahí está fundida, por ahí se recupera, pero más allá de eso, hoy, ¿cuál es la situación de la Caja y quién conduce la Caja? Porque han pasado varios funcionarios políticos, creo. Bueno, hoy está el doctor Favotti, está a cargo del directorio de la Caja de Jubilaciones. Los otros días estuvimos charlando brevemente con unas ideas interesantes a partir de, bueno, el tema de los terrenos, que la Caja ya tiene la posibilidad de comercializarlos, porque me acuerdo que en la gestión anterior el justicialismo propuso que esos terrenos sean parte del patrimonio de la Caja, lo cual hace que no se puedan comercializar. Nosotros en ese momento consideramos que era un error cuando se había conformado el fondo de inversión. Nosotros creíamos que los terrenos tenían que seguir teniendo la posibilidad de comercializarse como para generar un cúmulo de dinero que permitiera hacer inversiones, pero bueno, no resultó de esa manera. Se incorporó al patrimonio, los terrenos se incorporó al patrimonio de la Caja y no se podían comercializar. Bueno, ahora se modificó eso y el directorio cuenta con esos terrenos para poder comercializar y generar a partir de ahí negocios que le permitan cubrir el déficit. Más el tema de la conciliación de la deuda, que estaba ahí muy cerca ya de finalizar. El secretario de Gobierno nos manifestó también de que ellos tenían una propuesta concreta para arreglar esa deuda una vez que se conciliara la deuda y el total final de la deuda. Así que bueno, en ese sentido se está trabajando. Sí tenemos alguna diferencia con respecto a esto de que en este momento no se están jubilando a los compañeros que han presentado su trámite. Es más, yo recibí una nota en la cual me decían de que que me abstuviera de opinar sobre los temas de la Caja de Jubilaciones. Yo, bueno, respondí como debía responder, o sea, gozo de la libertad de opinión, y si ellos se han visto damnificados por alguna de las cuestiones que por ahí yo hice pública en referencia a esto que hablábamos recién de los compañeros que se quieren jubilar y que no pueden, que bueno, que busque los canales o vaya y utilice la justicia si se sintió injuriado de alguna manera o algo así. Pero nosotros hablamos de una realidad que es la que hoy nos preocupa y es la que hoy nuestros afiliados nos hacen llegar. Entonces, en virtud de eso, opino sobre la Caja de Jubilaciones. Ahora el 3 hay elecciones para renovar los 2 representantes de los activos dentro del directorio de la Caja, para lo cual, bueno, habíamos charlado con... ¿Cómo se elige? Es un listado de postulantes y bueno, se marcan, creo que hay 4, no tengo bien claro si son 2 o 4 que se anotaron para la elección, pero se eligen 2 titulares y 2 suplentes, y a su vez el Tribunal Administrativo también. ¿Y quiénes votan? Todos los aportantes a la Caja de Jubilación. Sí, prácticamente todos. Sí, y bueno, charlamos con la doctora Alcheme, que es la compañera que está acá en el juzgado de falta, que aceptó postularse para
para ser candidata, y el compañero Manacero, que también un compañero que siempre ha estado en la lucha y comprometido con los trabajadores, que también aceptó. Así que desde nuestro lugar, bueno, vamos a poner la confianza en ellos para tratar de que se sigan defendiendo principalmente los derechos de la caja de jubilaciones y los derechos de quienes se quieren jubilar. Creo que antes de tocar cualquier cuestión que tiene que ver con el beneficio previsional, se tienen que resolver los problemas gruesos de la caja, que es lo que te decía, el tema de la deuda y el déficit, para después recién empezar a discutir otras cuestiones. Por ahí nos habían comentado de que nosotros se toman los últimos 4 años de permanencia en categoría para el beneficio jubilatorio, que había una propuesta del sector pasivo de llevarlo a 10 años, y yo creo que no podemos seguir pretendiendo que el ajuste se vuelque para el lado de los que aportaron durante toda una vida para jubilarse, sin haber hecho para arriba lo que se tiene que hacer. Yo creo que sería una discusión que se tiene que dar más amplia, y siempre, como te digo, tratando de que el deudor de la caja de jubilación, en este caso el municipio, primero arregle esa deuda para después, a partir de ahí, empezar a tener o tratar de implementar otras acciones para tratar de sostener en el tiempo esta caja. Ya terminamos recorriendo el boletín oficial, encuentro una página que se llama Transparencia. Al principio no había nada, después apareció allí el presupuesto, ¿no es cierto?, el presupuesto vigente y cómo se va invirtiendo, ¿no?, cómo se va gastando. Y esto nos permite también deducir de ahí eso que no sale, que son los ingresos municipales, tanto los nacionales como los provinciales. ¿Y los propios tampoco? No, los nacionales y provinciales salen día a día. Ajá. Eso pero no se publican. Uno los tiene que buscar. Sí, pero hay una página oficial. Ajá. Donde aparecen los aportes que llegan de la nación y de la provincia en sus distintos rubros y determinados por rubros a la Municipalidad de Diamante. Uh-huh. Por dar un ejemplo, el mes pasado la municipalidad recibió de la provincia y de la nación 34 millones de pesos. Número redondo, los tengo acá mes por mes, ¿cierto? Sí. Y año por año. Lo que no aparece es cuánto recauda la municipalidad de Diamante con los impuestos y tasas municipales de acá. Sí están los del 2020, los del 2020 están completos, incluso... por decirte, está con detalles, tanto por inmobiliario atrasado, está detalle por detalle. Lo raro es que no se publica ahora, que ya hace un año que no se publica, o digamos desde enero de este año hasta hoy no hay una publicación de cuáles son los impuestos que recauda el municipio, siendo que es información oficial, eso es pública, tiene que ser pública. Tiene que ser pública. Exactamente. Bueno, muchachos, deseándole la mejor de las suertes en este remate de una tan larga, porque ha sido larga esta negociación, todas han sido largas, ¿no? Sí. Está en medio de las dificultades sanitarias, de la pandemia. Sí, nosotros la verdad que apelamos a que el Ejecutivo Municipal entienda que la principal necesidad hoy del trabajador no es la única, son muchas de las que nombramos, algunas otras como que hay que reconocerlo, algún arreglo de baños se han hecho, cosa que venimos reclamando desde el principio de la pandemia por una necesidad básica de higiene en algunos lugares, ¿cierto? Se ha dado ropa en algunos, así en forma determinada, no en su conjunto, ni como lo establece el estatuto, que cada 6 meses tiene que dar un equipo de ropa y calzado, pero en algunos casos se han ido dando. Yo creo que el trabajador trabaja fundamentalmente para poder llegar a fin de mes en forma decente con su familia. Y nosotros hoy nos vemos sobrepasados por todo este proceso inflacionario que hay en la Argentina, pero que a su vez el municipio de una u otra forma lo acomoda. Lo acomoda ya sea por las tasas que cobra actualizada mes a mes,
por los buenos ingresos que le manda la nación y la provincia. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo es simplemente poder llegar a igualar el proceso inflacionario, porque el trabajador municipal lo necesita todos los días. Muy bien. Carlos, doctor, muchas gracias. A usted. Y mucha suerte. Gracias a vos, Miguel. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.